Vamos a desarrollar la responsabilidad civil por daño ambiental tanto en el ámbito de la Ley General del Ambiente como en el Código Penal. Y vamos a hacer un resumen de lo que ayer exponíamos. Hemos señalado que la responsabilidad civil por daño ambiental implica una reparación de daños individuales como colectivos, y fundamentalmente colectivos, y que dentro de las funciones de la responsabilidad civil, la función restitutoria es gravitante en el ámbito de daños ambientales, porque me permite devolver al estado anterior o lo más cercano, por ejemplo, un bosque, por ejemplo, una contaminación de un río, por ejemplo, la contaminación de un territorio. Pero no hay que descuidar otras formas de responsabilidad como la indemnizatoria, que tiene finalidad disuasiva para que no vuelva a producirse, pero también una finalidad en los casos en que no se pueda restituir el bien a su estado anterior, de compensar económicamente la pérdida. También hay una función compensatoria de la responsabilidad civil, y es esta mediante la cual no se recupera completamente el ecosistema, pueda tener otro que me brinde similares servicios ambientales, de belleza paisajística, de captación de carbono, de productos que puedan servir para elaborar artesanías o comidas, entre otros. Y la función preventiva, que es la que yo quisiera rescatar. La función preventiva que básicamente debería ejercer la Fiscalía de Prevención del Delito o el Ministerio Público cuando inicia una acción de reparación civil por daño ambiental en el ámbito de un delito ambiental. Y es esta que pretende evitar que el daño se siga produciendo. Tenemos que evitar que vuelva a repetirse. Y entonces cuando yo pido a nivel de una demanda una restauración, reparación, una indemnización, también tendría que pedir medidas para que no vuelva a producirse. Por ejemplo, en el bosque Poma, una de las medidas que pudo haberse adoptado es que se construya una especie de cerco o una límite más difícil de traspasar para que no vuelvan a haber invasiones. Porque que haya desalojado a los invasores, que hasta el 2009 estaban ocupando el bosque, no quiere decir que vengan nuevos. ¿Cómo voy a evitar que vengan nuevos? Tomando medidas de prevención, tomando medidas de vigilancia. Esa medida de vigilancia puede estar a cargo de quienes son responsables del bien ambiental o de quienes potencialmente tienen a fomentar un riesgo al ambiente. Por ejemplo, una minera, ¿no? Si hemos sufrido un relave minero como en Caudalosa, en Huancavelica y Ayacucho, tendría que haber medidas de prevención para que no vuelva a producirse. ¿De qué me sirva que me pague 30 millones de soles, que vuelva a restaurar el río a su estado anterior y no tome medidas de prevención? No serviría en nada. Y eso es lo que normalmente se olvida en las demandas. Cuando yo reclamo, por ejemplo, en el ámbito de su compañera lo planteaba, de responsabilidad civil médica, solicita la reparación de repente psicológica de la víctima, también la indemnizatoria, pero nadie pide una medida de prevención para que a otras pacientes no les vuelva a ocurrir. Se olvidan de esa parte. O sea, me importo yo, pero no me importa la colectividad. Y quizás eso es lo que distingue a las acciones de interés público, de interés difuso, de interés colectivo. Una acción privada puede tener naturaleza colectiva porque en ella se ve reflejada el fallo del sistema de salud, el fallo del sistema de gestión ambiental, el fallo de las concesiones mineras, como lo planteaba su compañera en el caso de Conga. ¿Cómo es posible que a nivel del Tribunal Constitucional no le reconozcan legitimidad para obrar, para implementar la consulta previa a favor de 5.000 campesinos? Eso revela un fallo en el sistema. Y seguramente eso ha hecho pensar a su compañera en irse a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamar por ese derecho fundamental. Que claro, no lo puedo reclamar como consulta previa, pero lo puedo reclamar como afectación a mi propiedad comunal, afectación de repente a mi salud, a mi vida, depende cómo lo enfoques, en la medida de que el proyecto puede afectar esos derechos. Y podría dictarse a nivel de Corte Interamericana una reparación por vulneración al derecho. Y ahí, otra vez haciendo hincapié en lo de ayer, el daño moral ha dejado de ser el sufrimiento psicológico y se ha transformado también en un daño moral producto del incumplimiento de normas de orden público o de mínima convivencia. No tengo que estar llorando y sufriendo para que me reparen. Eso es del siglo XIX. No es posible que hoy día alegue que quien más llora en El Valor de la Verdad o en uno de estos programas, ese tiene más indemnización. No, ya hay que tomar en serio que el carácter de las personas no necesariamente siempre es débil, tristón. Creo que ya todos sabemos que hay otro tipo de personalidades que no van a estar afligiéndose públicamente ni en un juzgado ni ante un psicólogo para reclamar daño moral. Eso hay que tenerlo claro. Y eso se lee poco y a veces se burlan en el ámbito judicial de que ¿cuál daño moral? Si yo la veo normal. No se trata de que yo esté de alguna forma padeciendo un sufrimiento psicológico cuando el ordenamiento jurídico me ha reconocido un derecho, como lo manifestábamos ayer, a no ser discriminado, ¿no? De repente encontramos un ginecólogo, como el que planteó usted, que no quiere atender a personas que son homosexuales. No, a usted no la atiendo. No, a usted tampoco. Solo atiendo a mujeres. No, es que es mujer. No, es que tiene una orientación sexual y yo no estoy de acuerdo porque mi orientación religiosa dice que el homosexualismo es una enfermedad. Oiga, usted es médico y la ética del médico señala que hay que salvar pacientes y hay que procurar curarlos. No puede tener ese tipo de discriminación. Se respeta su tendencia religiosa, pero trátelo como ser humano. No cuestione su aspecto psicológico. Y luego de la función preventiva, hablábamos de la función sancionadora, que es una de las menos usadas, pero que se puede cohesionar, se puede de alguna forma asociar al daño moral. El daño moral, ya que algunos no quieren entenderlo como aquel que se produce también cuando transgrede una norma o transgrede un derecho fundamental, aunque no haya sufrimiento psicológico, podríamos también acá incorporar dentro del daño moral la figura de daños punitivos, por la cual castigamos a la gente que ocasiona un daño porque ese daño en el mercado está siendo proscrito o en la sociedad resulta execrable, resulta repugnable, resulta reprochable. Y entonces la función sancionadora tendrá que significar una indemnización mucho mayor a la que de ordinario pudo haberse producido en los hechos. Al señor Villanueva le dan 1 millón de soles y desde luego que a los 84 años ya ha vivido casi todo. ¿Por qué le das 1 millón de soles? En buena parte por el grave desconocimiento de normas médicas, por la grave negligencia, pero también como una forma de que no se vuelva a repetir en otros hospitales, porque cada vez que cometes un error te va a costar 1 millón. Entonces, si me va a costar 1 millón, yo voy a tomar todas las medidas de prevención para ahorrarme ese millón. Unos 100.000 soles en medidas de prevención será poca cosa versus lo que tengo que pagar si es que fallo. Voy a ahorrar. En mi mentalidad de agente económica puedo pensar que voy a ahorrar. No, así dure 5 años el proceso, es 1 millón de soles. De todas maneras es un fraude enorme en cualquier clínica o hospital público. Prefiero prevenir. Y acá estábamos conversando que así tenemos que las funciones de la responsabilidad civil son indemnizatoria, restitutoria o reparadora, la preventiva y además la cesatoria. La cesatoria entendida como la vocación que tiene de parar el daño. Ya no continúes depredando el bosque, ya no continúes echando relave minero, ya no continúes degradando la cocha con hidrocarburos,
ya no continúes teniendo malas prácticas ambientales. Y en materia que usted manifestaba médica, ya no continúes haciendo tocamientos indebidos. Y eso se logra probablemente ubicando a ese médico en un espacio administrativo hasta que se determine su responsabilidad. Eso podría ser una alternativa. O como se hace en el ámbito de educación, en el centro educativo de primaria y secundaria, cuando un docente es acusado por una menor de tocamientos indebidos o de cosas mayores, no enseña, sino se le envía al ámbito administrativo hasta que se determine su responsabilidad. Entonces, esta es una parte de la función sanatoria. Si no lo hace la autoridad administrativa, vía judicial, puedo pedirlo a través de una medida cautelar. No estoy diciendo que es culpable, pero en tanto se determina su responsabilidad, habiendo un daño irreparable en el honor y en la integridad física y psicológica de una menor, se justificaría la razonabilidad de la medida. Y en estos casos, me olvidaba decirles en sus trabajos, en estos casos, no deberías pedir contra cautela. Porque muchas veces dicen, pero los daños que va a ocasionar en la persona. Sí, pero cuando es por un tema de derechos fundamentales o derechos colectivos, deberías quedar exonerado de la contracautela. Hoy el Estado es el único que está exonerado. Si yo soy procurador del Ministerio de Agricultura, yo puedo pedir todas las medidas cautelares que me dé la gana, porque en realidad, siempre que sean razonables, yo estoy exonerado de la contracautela. Pero si no lo soy, tengo que plantear una contracautela. O sea, no usted dice mi caución curatoria, pero mi caución curatoria está diciendo que yo, si es que falla, me voy a ser responsable. Cuando en realidad la medida cautelar en protección de un interés difuso colectivo de salud, ambiente, consumidor o patrimonio cultural, lo que busca es prevenir un daño. Por prevenirlo me va a hacer pagar una reparación luego porque el agente dañador consigue que no haya pruebas contundentes para responsabilizarlo. Sería muy injusto. Mi obrar fue altruista, mi obrar fue en defensa de un interés difuso colectivo. No debería ni siquiera pedirme caución curatoria. Otra de las cosas que me gustaría ver en su trabajo de investigación es estas acciones de interés público, sea de responsabilidad civil por daño ambiental, probablemente de responsabilidad civil médica. ¿Por qué también la de médica? Porque lo que te pasa en tu salud le puede haber pasado a cualquier paciente. Tú eres de alguna forma una parte de esa colectividad que pudo haberse afectado en su derecho fundamental a la salud. Por lo tanto, una medida cautelar, por ejemplo, debería estar exonerada de tasas. Todos no tenemos más de 300 soles para pedir la cautelar. Segundo, por Dios, ¿por qué tienen que demostrar que están económicamente insolventes y decirle al juez su estado cuando eso afecta a tu dignidad? Porque decir que soy pobre afecta a mi autoestima. O sea, si yo quiero exonerarme de esas tasas, tendré que decirme, necesito auxilio judicial, doctor. O sea, tengo que rasgarme las vestiduras, no, ponerme el peor terno, no, los peores zapatos, esconder. No, en el caso de intereses difusos y colectivos, en mi particular punto de vista, no se justifica. Porque está sobrando en interés de la colectividad. Y como está sobrando en interés de la colectividad, tú no tienes que asumir solito costo de la defensa. Una forma de ayudarte de parte del Estado es gratuidad. En el caso de acciones públicas, debe primar la gratuidad. A partir de lo que probablemente la doctora conoce bien, los procesos constitucionales son gratuitos. Y que yo sepa, a los jueces constitucionales siguen pagando. El ordenamiento jurídico podría funcionar como un poder judicial sin tasas. Según los estudios de algunos expertos en el tema económico, el ingreso por tasas no sustenta el funcionamiento del poder judicial. Y en aras a la tutela funcional efectiva, podría plantearse que por lo menos, así como en familia, así como en constitucional, las acciones de interés difuso y colectivo, así como sus medidas cautelares, tengan carácter gratuito, sean amparadas por el principio de gratuidad, que es un principio que opera en el ámbito del proceso constitucional, en aras a la defensa de un interés colectivo, de un interés público, de un derecho
resulta contraproducente que hoy en el Perú tú le pidas una medida cautelar a alguien que no tiene los recursos. Y resulta contraproducente que él tenga que demostrar que tiene una ausencia de capacidad económica, porque a mí me parece degradatorio. Me parece que eso afecta la dignidad del ser humano. No deberíamos exigir auxilio judicial cuando evidentemente la acción es en interés de todos. Me parece razonable. Además, el auxilio judicial está hecho solo para personas naturales, suponiendo que las personas jurídicas siempre son solventes. Se equivoca. Una asociación sin fines de lucro nace sin patrimonio y por lo tanto podría no tener recursos. Pero el Código Procesal Civil dice persona natural, no dice persona jurídica. Gran fallo del sistema. Gran fallo del sistema. Entonces, las ONGs, organismos no gubernamentales en defensa del ambiente, tienen un artículo 82 que dice: anda a defender el ambiente pero paga la tasa. Oiga, pero tú me estás encargando el patrocinio de intereses difusos y colectivos y me ayudas pidiendo que pague la tasa. Ahí hay algunas cuestiones que quisiera que ustedes, en el momento de hacer sus análisis de sus trabajos, verifiquen cómo es en otros países, cómo es que opera, ¿no?, esta dinámica de defensa de intereses difusos, colectivos, de reparación de daños, y cómo el proceso eventualmente sí es verdaderamente protector de derechos fundamentales, aún antes de que acabe el proceso, porque con estas medidas ya estoy protegiendo, estoy dejando el camino, el terreno, para poder de manera eficiente. Su compañera probablemente ha vivido el litigio de Conga con esos sinsabores, que el ordenamiento jurídico te restringe legitimidad, te hace pagar tasas, te lleva por caminos que a veces no son fáciles de superar. Y ya habíamos señalado que el daño ambiental es aquel donde hay una degradación del ambiente, pero no cualquiera, sino significativa, y que implica necesariamente que el propio ecosistema no pueda autorregenerarse, que su capacidad de resiliencia se haya perdido y no pueda volver a su estado anterior por sí mismo. Requiere nuestra ayuda. Ahí se ha producido un daño ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la minera caudalosa contamina el río de Huancavelica y también llega hasta la región de Ayacucho. Solo el río y los peces no van a volver a ser lo que eran antes. Requieren de la asistencia de nosotros. Por lo tanto, se cumple el principio bajo el cual este es un daño ambiental significativo. Bajo términos de los penalistas sería que efectivamente se aplica el principio de lesividad, ¿no?, que el bien jurídico protegido efectivamente sea lesionado, y en este caso al perder esa capacidad se habría producido un daño ambiental. Por eso con mis amigos fiscales yo discrepo cuando dicen el principio de lesividad no se aplica cuando has tumbado 5 árboles. Que yo sepa, ese árbol no va a volver a crecer, ha perdido su capacidad de volver a su estado anterior. Por lo tanto, para mí sí hay un daño ambiental. No, para mí no, porque son 5 árboles. Bueno, y dime cómo puedes hacer que vuelvan esos 5 árboles. No puede quedar en impunidad alguien que va talando por ahí primero 5, luego 10, y entonces va a descubrir tu límite, ¿no? ¿Cuántos tienes que talar? 100. Nos están haciendo una contaminación sonora, por favor, doctora, habla de los compañeros. Doctor, ¿es lo mismo daño ambiental? Doctor, disculpe. Sí. Doctor. Dígame, escucho. Sin batería. Ah, ya. ¿Está qué marca? Es allá. La batería está ahí.